Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a la Fuerza de la Unión, un espacio para compartir la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy la primera plana del diario El Nacional abre con el siguiente gran titular: Amnistía Internacional, 2 puntos, los problemas más graves de América los sufre Venezuela. La Organización Defensora de los Derechos Humanos afirma que el hemisferio continúa siendo la región más desigual y violenta del mundo y que Venezuela vive la peor crisis de derechos humanos de su historia, con detenciones arbitrarias y torturas. La gran plana del diario El Nacional está referida a una manifestación de la diáspora venezolana en Perú. Una multitud depositó ramos de flores frente a la Embajada de Venezuela en Lima como parte de una protesta organizada por Amnistía Internacional en solidaridad con las víctimas de la crisis humanitaria en Venezuela. Tenemos también información que nos ha llegado por vía privada sobre las vicisitudes que han vivido los representantes de la sociedad civil venezolana en el contexto de los preparativos de la Cumbre de las Américas. Hay una importante representación de organizaciones de la sociedad civil. Ayer hubo una sesión de lo que llaman las coaliciones, la sociedad civil haciéndole las propuestas y los planteamientos a los jefes de Estado, y en el contexto de la reunión de esas coaliciones de la sociedad civil con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sufrieron la arremetida de un grupo violento de unas 40 personas, esencialmente cubanos y maduristas, disculpen la redundancia, que intentaron boicotear estas sesiones. Sin embargo, las sesiones se produjeron, se realizaron y ciertamente las denuncias fueron formuladas y las propuestas fueron hechas. De hecho, Mercedes de Freitas de Transparencia Venezuela presentó un documento importante donde se propone, se plantea ante el sistema interamericano la construcción de una relatoría de corrupción y derechos humanos en el sistema interamericano de derechos. Esto, repito, es parte de lo ocurrido en las últimas 24 horas. Ahora, esto ocurre en este contexto. En Perú hay una gran cantidad de venezolanos, como los hay en Chile, como los hay en Colombia, como los hay en España, como los hay regados por todo el mundo. Ahora, hubo un tiempo en que en Venezuela no era un exportador neto de talento, sino por el contrario, éramos un importador de recursos humanos, es decir, toda persona en el mundo, en el planeta, que quería buscar un espacio de libertad, donde construir familia, donde construir país, donde construir futuro, veía en Venezuela una alternativa. Por eso, un amigo, actor, dramaturgo, guionista, yo preferiría decir, como decía José Ignacio Cabrujas, un hombre de teatro llamado Fausto Verdial, construyó una pieza llamada Los Hombros de América. Los Hombros de América va a ser repuesta, va a ser nuevamente montada sobre las tablas por un venezolano también que yo le doy gracias a Dios que exista, llamado Héctor Manrique. Héctor Manrique es el, digamos, depositario y continuador de 2 tradiciones teatrales en nuestro país, la del llamado Nuevo Grupo y la del Celsit. Ambas confluyen en su talante, en su perfil y sobre todo en su ejecutoria actual como hombre de teatro y como ciudadano venezolano. Tenemos en línea precisamente a Héctor Manrique. Héctor, gracias por atender, hermano, nuestra llamada madrugadora. ¿Qué significa en esta circunstancia, en primer lugar, seguir haciendo teatro y en segundo lugar, montar una obra como Los Hombros de América? Te escuchamos. Bueno, primero que nada, buenos días Chuy, buenos días a todos los que escuchan. Bueno, yo soy de los que piensa que en este momento hacer cultura en el país significa un acto fundamentalmente de fe,
a pesar de todas las complejidades, de todas las adversidades y de resistencia, ¿no? Una forma de resistir es, digamos, mantenerse haciendo cultura, porque creo que de una u otra forma la cultura en el mundo entero y en situaciones críticas y difíciles como las que estamos viviendo nosotros, son esos espacios que nos permiten por un momento ver o intentar ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Y en ese intentar ver las cosas de una manera distinta puede llegar en algún momento a estar con esa luz que tanto necesitamos, ¿no? En el caso específico, ¿no?, para nosotros de montar los Hombres de América, es porque pareciera que, cónchale, que esas son esas paradojas, esas jugarretas que nos hace el destino. Esa obra que hicimos en el año 91, cuando la escribió Fausto Verdial, que parecía tan pintoresca, que hablaba de los inmigrantes, y hablaba en este caso específico de unos republicanos inmigrantes españoles que habían tenido que huir de Franco y hacer su vida en la América, en este caso en Venezuela. Uno lo veía como algo que les pasó a unas personas, algo que lo veíamos como un poco lejos, algunas consecuencias de eso, como el caso mío, que yo soy la mezcla entre un venezolano, mi padre y mi madre, que es una inmigrante española. Y en este momento, eso es una palabra de la que se usa, digamos, yo creo que todos los venezolanos la usamos a diario, ¿no? A diario, y además creo que varias veces, ¿no? A mí me parece además absolutamente increíble, y por eso fue que terminé proponiendo nuevamente montar la obra. Tú caminas, oye, vas en el metro, yo ando en la calle y siempre hay alguien que está hablando o de la posibilidad de irse, o la frustración porque no puede irse, o porque un hermano se le fue, o porque sus hijos ya no están. Digamos, eso es una conversación diaria en este momento en el venezolano, en cualquier parte del país. Y por eso pensé, creo que más que nunca, sería muy interesante a partir de hoy que estrenamos la obra, quisiera ver qué pasa, plantear ese tema, plantearlo con la lucidez con lo que lo planteaba Fausto. Y digo, cuando digo plantear el tema, es porque uno ve en esa obra, ¿no? Son dos personajes, digamos, principales, estos dos españoles, ¿no? Uno que llegó aquí con la idea de regresar al día siguiente y hacer justicia, y muchas veces más que justicia, vengar, y el otro fue el que, bueno, se casó con una venezolana, hizo, digamos, sus raíces las trasladó a Venezuela. Se debate también eso, ¿qué pasará cuando yo vuelva allá? Porque ya yo creo que me siento es de acá, ¿no? Entonces, son esas dos visiones del emigrar, ¿no? Aquel que emigra teniendo la cabeza puesta en el país que dejó y viviendo todos los días pensando en lo que él va a hacer, sin entender además que ese país, quieras o no, sigue una dinámica y ha cambiado, ¿no? Y entonces uno va viendo como en el segundo acto de la obra, los personajes ya han ido a España, no encontraron la España que ellos pensaban que iba a encontrar, ese que pensaba que, bueno, él había sido un rojo, había sido un republicano y ahora iba a llegar a él a cortar cabezas, no las que le cortaron a ellos, se da cuenta que el país está pensando en otra cosa, como pasó realmente en España, que el país está intentando mirar hacia adelante y olvidar un poco tanta penuria, tanto dolor, tanta frustración, como pasó en España, ¿no? Porque ahí hubo también, como está pasando aquí, un gran desgarro. Y este hombre termina dándose cuenta que su vida se le ha ido en sus ilusiones y no se le ha ido en sus realidades. Mientras el otro personaje que se ha casado con la venezolana, que en realidad fue a España como un turista más a ver aquello donde él vivió en algún momento de su vida, está más en paz y está más tranquilo porque asumió su país de origen. Y pienso yo que en ese sentido, esto es una obra en este momento leccionadora, porque los venezolanos no hemos sido emigrantes. Es algo que se está aprendiendo, y creo que una de las cosas que puede ser muy dolorosa, ¿no? Porque además yo lo oigo aquí constantemente y lo leo, bueno, que cuando todo el mundo va a regresar. Yo creo que lo más sano es entender, y además creo que ya esto es como una reflexión ya mucho más política, que los que estamos aquí, los que hemos decidido estar aquí o los que no nos hemos podido ir aquí, somos los que tenemos fundamentalmente la responsabilidad de cambiar las cosas en este país y no estar esperando que venga otro de afuera. Y los que se fueron, los que creo que se puede ser más sanador para ellos, es procurar hacer una vida plena, una vida feliz, una vida productiva e inteligente fuera.
¿me entiendes? Porque no se puede hacer nada en la vida teniendo un pie en un lado y teniendo un pie en el otro, porque casi siempre cuando uno tiene un pie en un lado y tiene un pie en el otro suele caerse, ¿no? Esto es un poco mis impulsos por los que he montado nuevamente esta obra de Fausto, que también significa para mí un poco, bueno, toda esta gente inteligente con la que yo tuve la fortuna de trabajar, como Fausto, como Cabruja. Después monté esta obra con Alejo Felipe, con Juan Manuel Montesino de Villalán. Es un poco, ya también, y lo hago público, pero es una especie de homenaje íntimo, ¿no? Y de agradecimiento por todo lo que nos dieron a todos y a mí en lo particular. Estamos conversando con Héctor Manrique, hombre de teatro venezolano, director teatral y, como decía al principio, depositario de dos muy importantes tradiciones del teatro venezolano, el Nuevo Grupo, integrado por aquella santísima trinidad de Chalbó, Chocrón y Cabrujas, y por otro lado esa inmensa escuela que fue el CELCIT con el maestro Giancarlo Gené y una gran cantidad de talento. Ahora bien, Héctor, has dicho muy bien, yo comparto contigo, el peor castigo que hace cualquier dictadura al exiliado es el desarraigo, porque ni te incorporas a la nueva realidad donde estás y el país que tú añoras está en la nostalgia, está en tu imaginación, no está en la realidad. Entonces cuando regresa a ninguna parte. Ese es el drama que pinta Los Hombros de América. Y tú has dicho con absoluta claridad el papel de quienes nos quedamos acá, decidimos quedarnos o no podemos irnos o no queremos irnos, es trabajar, luchar para cambiar esta realidad. Hemos seguido con atención tus opiniones políticas en las redes sociales. Tú no eres un dirigente político, no pretendes serlo, pero tu opinión es importante para muchísima gente. Héctor, ¿cuál es tu visual de la actual situación del régimen por un lado y también de quienes tienen la responsabilidad de construir la alternativa a este régimen rechazado por una mayoría determinante de los venezolanos? Te escuchamos. Bueno, mi visión creo que es la visión que muchos de los venezolanos tenemos, que es un enorme desconcierto, ¿no? Pareciera que han estado anestesiados, pareciera que la imaginación, porque la imaginación pareciera que no han entendido ellos que es algo fundamental, ¿entiendes?, a la hora de hacer política, a la hora de conducir, digamos, lo que puede ser la solución de los problemas de gente, que eso es la política. Yo no veo en este momento una respuesta en ninguna parte, ¿no? Digamos, pareciera que todo se mide y no lo mide nuestra dirigencia política en objetivos muy pequeños, muy enanos. O sea, el gran objetivo de plantearle a todos los venezolanos un país distinto, ese objetivo no lo veo por ninguna parte, más allá de una frasecita, ¿no? Yo lo veo dibujado hace un buen tiempo por parte de la dirigencia de nuestra oposición, el país que queremos, el país que soñamos, eso que podría ser que entusiasme a todos los venezolanos. Los venezolanos en este momento, digamos, no es un secreto, ¿no? Hay una enorme como depresión del venezolano en este momento. No ve luz, no siente que hay luz al final del túnel, y la luz que ve muchas veces que parece como una gandola que viene de frente y nos vamos a estrellar. Pareciéramos que fuéramos por la baja de Tazón con la chola metida en aquel autobús a toda velocidad, sabiendo que lo que nos toca es estrellarnos, porque día a día eso es lo que nos está pasando. Y frente a eso, ¿cómo haces tú, me entiendes?, para el único que en este momento podría solucionar los problemas del país, que es la unión de todo el país frente a esos problemas y frente a quienes los han creado? Esa gente, andamos todos como cuando uno pisa un hormiguero, ¿no? Cada hormiga corriendo a un lado en su desconcierto, intentando salvarse, no entendiendo que la única salvación que está es abrazado al que tienes al lado y haciendo una unión y una fuerza. Pero por supuesto esa unión y esa fuerza va a llegar mientras tengamos planteamientos enanos, porque son planteamientos enanos, cuando sigan habiendo ambiciones enanas de parte de algunos dirigentes, de que todos lleguen, creo, se acuestan en las noches, hasta que es un concejal en San Fernando de Apure, hasta que es un diputado en Caracas, se acuestan todas las noches pensando el día siguiente va a ser presidente de la República, mientras que no entiendan que lo que debemos procurar todos y cada uno es
tener un país mejor, pero para tener un país mejor, primero, por lo menos hay que construirlo dentro de la cabeza de uno, y cuando digo construirlo dentro de la cabeza de uno, no es construir mi bienestar privado. Es decir, este país va a estar mejor si yo tengo un mejor carro, este país va a estar mejor si mis hijos tienen, digamos, un mejor colegio, no, este país va a estar mejor cuando aquel que está allá, que está mal, que está pasando penuria, ese tenga la solución de sus problemas, la dignidad de su vida. Y pienso que ese, digamos, estímulo, ese combustible fundamental en este momento para cambiar el país no está en nuestros dirigentes, ¿me entiendes? Y para mí absolutamente decepcionante, ¿me entiendes? Todos entendemos que hay que estar unidos, pero lo primero que debemos entender es que para estar unidos hay cosas mías que yo debo modificar, hay cosas mías que yo debo aplacar, ¿me entiendes? Cuando digo cosas, son ambiciones, proyectos míos, porque yo no puedo decir que vamos a estar todos unidos, pero entonces todos vamos a estar unidos a mí, a lo que yo pienso, como si yo fuera una certeza. Y una cosa que deben entender todos los dirigentes políticos de la oposición venezolana en este momento, y les haría muy bien, es que son unos fracasados. Porque es muy bueno el fracaso. Yo lo he tenido en mi oficio y para mí ha sido muy alentador y ha sido un golpe y ha sido deprimente, pero si todos entendemos que somos un fracaso es porque algo hemos hecho mal, y entonces al entender que algo hemos hecho mal y hemos fracasado, podemos visualizar el país que queremos a partir del cambio de lo que hemos hecho mal y procurar hacerlo mejor. Y eso es lo que yo no veo en ninguna parte, ¿me entiendes? Yo veo muchas opiniones y no veo ninguna acción. Y la opinión no es vida. Lo que es la vida es la acción de la gente, ¿me entiendes? O sea, para mí había una máxima que decía mi maestro todo el tiempo, que era la formación del actor, y a la hora de uno dirigir la acción habla más claro que las palabras. Los personajes del teatro no dicen nada, hacen cosas. No sienten nada, hacen cosas. Y creo que ese, digamos, ponerte en acción es lo que yo en este momento, yo lamentablemente no veo, la verdad, no veo. Veo unas acciones que me parecen muy bien en el exterior, que se logran unos apoyos y se logran unas sanciones, bravo, me parece que eso está bien, parece que eso no está conectado con lo que está dentro. Cada uno de los que está dentro está pensando que hay que hacer las cosas de una manera. Pareciera que ellos piensan, muchos de ellos, que hay que esconderse, ¿no? En un momento como este, de gran angustia para la gente, pareciera que la consigna es, bueno, vamos a escondernos un poco mientras cae esto, ¿no? Mientras cae esto, para que no nos agarre ahí, de repente nos agarra afuera y nos va a aplastar si cae, ¿no? Mientras que pareciera que si estamos escondiditos, entonces, bueno, después que esto se aplaste, yo voy a aparecer y yo siempre voy a ser el que soluciono el problema. Mientras no entendamos que el problema lo debemos solucionar todo. Entonces, claro, yo creo que yo estoy como ciudadano, bueno, en la misma angustia, en la misma desesperanza, porque ciertamente la gran mayoría de este país no quiere este gobierno. La gran mayoría de este país ya tiene conciencia de que este gobierno ha hecho un enorme daño, ¿me entiendes? La gran mayoría de este país tiene conciencia de que se roban, ¿me entiendes? De que entiende que muchos en los barrios, y yo lo sé porque yo he caminado por ellos y he hablado con la gente, ya tienen conciencia que cuando muchas veces no les llega la bolsa CLAP es porque alguien se quedó con la bolsa CLAP. Entonces, frente a esta realidad tan contundente que es la inoperancia del gobierno que tenemos al frente, lo que es absolutamente imperdonable es la inoperancia que tenemos de nuestros dirigentes. Héctor, te agradecemos profundamente pues el que hayas compartido con nosotros no solamente el anuncio del montaje, del nuevo montaje de este texto de Fausto Verdial, sino además que hayas compartido tu preocupación venezolana, porque cada una de las letras, cada una de las palabras que has emitido, a mí me expresan
como venezolano y como demócrata, y estoy seguro que la inmensa mayoría de nuestros oyentes te estaban escuchando y estaban asintiendo con la cabeza, porque eso es precisamente lo que piensa buena parte de este pueblo que está, como tú decías, en rechazo a esta situación, pero también desconcertado y ciertamente molesto por eso que tú has descrito con mucho, de manera muy ácida, pero muy exacta también, la enanez mental de unas personas que no tienen ni la estatura de la crisis ni la estatura de este pueblo para construir la alternativa que necesitamos. Era Héctor Manrique, hombre de teatro, y por cierto, debo decirlo, Héctor Manrique es amigo personal de algunos de los más importantes dirigentes de la oposición venezolana, así que sus planteamientos no tienen nada que ver con molestia, aversión o enemistad, no, es pura preocupación venezolana lo que hay en las palabras de Héctor Manrique, preocupación que asumimos también y que compartimos plenamente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Decía de manera absolutamente tajante Héctor Manrique en el segmento anterior, yo escucho preocupaciones, veo angustia, pero no veo acción. Se refería, por un lado, al gobierno que tiene acciones, sí, pero para el deterioro del país, y se refería también, Héctor Manrique, a la dirección opositora, que de vez en cuando tiene uno que otro discurso, pero no tiene acción, en la palabra de Héctor Manrique, para la construcción de acciones positivas, de nuevas realidades. Entonces vamos a hablar con gente que sí está haciendo cosas. Para este fin de semana está previsto justamente lo que se ha llamado el Día de las Buenas Acciones. La gente de FIPAN, una organización que tiene 60 años trabajando a favor de los niños, adolescentes y familias venezolanas, está trabajando precisamente en ello. Para el próximo 14 de abril está prevista una jornada, para el domingo 15 de abril está prevista otra actividad, y creo que es demasiado importante que veamos exactamente de qué se trata, porque repito, es gente de carne y hueso, no solamente declamando, sino trabajando por la construcción de una ciudad distinta, un país distinto, un planeta mejor. Tenemos en línea precisamente a la directora ejecutiva de FIPAN, Marisela Arévalo. Marisela, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Estas jornadas sobre el Día de Buenas Acciones, ¿en qué consisten? Te escuchamos. Buenos días para todos. Bueno, mira, estas jornadas es una gran confluencia mundial del Día de las Buenas Acciones, que nace en Israel y que nosotros lo estamos siguiendo en Venezuela, gracias también a la gente de la Fundación Impronta, con la coordinadora Pili Méndez, quien es la persona encargada aquí en Venezuela de traer este Día Mundial de las Buenas Acciones. A pesar de todo lo que estamos pasando, nosotros creemos en FIPAN, por esta celebración de los 60 años, que tenemos que sumarnos a mostrar que hay una gran cantidad de personas, de instituciones, de organizaciones, que todos los días está haciendo buenas acciones, contra todo pronóstico incluso, y que además está haciendo la diferencia, y esa marca de la diferencia es lo que nosotros queremos reflejar
no solamente en el fin de semana, sino que bueno, todo el mes y todo el año. Queremos que sigamos reflejando esas buenas acciones en nuestras federadas, que son más de 40 federadas que tenemos, y muchísima gente que ya se está sumando para poder mostrar que cada día con pequeños gestos, un abrazo, un acompañamiento a una persona que está sola en la enfermedad, o grandes proyectos que van a surgir de este fin de semana y de este mes, que ya están surgiendo, que ya se entregó una nueva sede para que la Coral Voces Alegres de Chacao esté cantando con UMA, con la Fundación UMA, que ya un coaliados dio un tratamiento completo para un niño de 4 años. O sea, son pequeños gestos y grandes acciones de muchas personas las que van a hacer que este fin de semana resalte lo mejor de nosotros, que muchas veces no se ve entre tantas cosas que estamos pasando y que no lo podemos obviar y que no estamos diciendo que no está, pero que a esas cosas hay que sumarle lo mejor de lo que tenemos. Entonces este fin de semana vamos a estar el sábado 14 en el Banco del Libro, los invitamos, todo es entrada libre, a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar para tener una conversación sobre esto de las buenas acciones. También va a estar Yadira Rodríguez en una charla que nosotros hemos considerado que es la mejor de las buenas acciones, que es la lactancia materna, y vamos a tener la hora del cuento que el Banco del Libro la va a ofrecer justo por las buenas acciones para todos los niños que existan ese día. Y el fin de semana, el domingo, el 15, vamos a estar en el Parque del Este, donde vamos a concluir una serie de organizaciones para tener un rally de las buenas acciones, para mostrar también en el público general que va a estar allí en el Parque del Este ciertas acciones, ciertas dinámicas que vamos a hacer con ellos, y vamos a dejar incluso más limpio el lugar donde vamos a estar, porque también la parte ecológica es importante. Varias organizaciones se han sumado, Planeta Vital, el Grupo Ecológico San Pedro. O sea, hay una gran cantidad de maneras de decirle a Venezuela, sobre todo, no podemos seguir en una inercia donde, bueno, estemos encerrados todos. No, hay que salir y decir, nosotros somos mejores personas, estamos creciendo, las organizaciones están además unidas cada vez más, porque, bueno, en la suma de estas acciones buenas podemos hacer un proyecto diferente también de país, y la forma de hacerlo en este caso es entrar a una web, la web de Día Mundial de las Buenas Acciones. Ahí vamos a reflejar todo lo que vamos a hacer. Además de eso está en Facebook Día de las Buenas Acciones Venezuela. Pueden allí colgar sus fotos, sus videos, sus ideas y crear un proyecto de qué voy a hacer con las buenas acciones, y nos las mandan a un correo, al correo electrónico diabuenasaccionesvenezuela@gmail.com, diabuenasaccionesvenezuela@gmail.com, y también nos van a etiquetar en Día Buenas Acciones Venezuela, porque esa etiqueta va a hacer que nos posicionemos en el mundo para que conozcan también que Venezuela tiene mucho que dar, no solamente, lamentablemente sí, sabemos que tenemos una crisis fuerte, y tú lo has nombrado hace poco con nuestro amigo Héctor Manrique, pero que aquí estamos un grupo grande, vamos a hacer 60 panas, 60 acciones por los 60 años de FIPAN, y los invitamos a todos a que se acerquen al Banco del Libro, es entrada libre. También lo pueden hacer, por supuesto, a nivel nacional, donde estén, y a nivel internacional, donde estén, van a reflejar a Venezuela con Día Buenas Acciones Venezuela, que los esperamos allí en todas nuestras actividades que vamos a tener el fin de semana, como les estamos invitando al Banco del Libro a las 10 de la mañana, vamos a estar allí para pasar un rato diferente, y el domingo a 15, también a las 10 de la mañana, vamos a estar frente a la concha acústica y nos vamos a mover un poco por el parque hasta llegar cerca del planetario, donde vamos a terminar la actividad. Bueno, nada, los Marisela invitamos Valero, ella es directora ejecutivo de la Federación de Instituciones Privadas de Apoyo al Niño, FIPAN. 60 años trabajando por el niño, la niña, el adolescente venezolano. Ahora, para construir esas acciones hay que ponerse de acuerdo, hay que formarse, y el trabajo de formación es cada vez más difícil, porque hoy, por ejemplo, realizar un taller, realizar un seminario, realizar un encuentro es casi incosteable. Mover la gente, trasladarlo, alquilar un local, bueno, es ciertamente complejo en estos tiempos de hiperinflación, pero hay gente trabajando, pensando
pensando, inventando modalidades para que eso sea posible. Escuchemos de inmediato a Susana Reina. Susana Reina es una activista feminista que, se ha enfrentado a este drama y ha construido soluciones. Susana, muy buenos días. ¿Cómo es esto del coaching para atrevidas? ¿Cuáles son estas nuevas estrategias para promover encuentro y construir trabajo en equipo aún en estas condiciones? Te escuchamos. Gracias, Hugo. Coaching para atrevidas es una estrategia que se nos ocurrió en Feminismo Inc. Justamente haciendo alusión a esto que tú decías de cómo hacemos para reunir a la gente, si un refrigerio ahorita cuesta un dineral, si mover a la gente, incluso tomar un transporte, es toda una odisea. Entonces, dijimos, la gente que tiene un celular y que tiene un WhatsApp, que la usa para cualquier cosa, para conversar, pues a lo mejor puede ser por ahí una buena vía para formarse, para adquirir nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas habilidades. Y empezamos a probar a ver qué tal. Hoy tenemos 5 ediciones ya de ese programa, donde no solamente han estado mujeres de Caracas, también de todo el país, y sobre todo las venezolanas que se han ido fuera del país y que están ahorita, en la diáspora, en todos los países. Esto ha sido una experiencia maravillosa porque a través de ese curso, pues hemos incidido directamente en el cambio de actitud, cambio de la adquisición de destrezas para competir conversacionalmente. Tú sabes que las conversaciones son fundamentales para poder lograr cambios. Todo lo que pasa a través del lenguaje. Entonces la palabra tiene poder. Y cuando tú adquieres ese conocimiento, esa conciencia, pues cosas empiezan a pasar. Y a través del coaching, con enfoque de género, sobre todo dirigido a mujeres, que a veces creemos que no tenemos todas con nosotras, pues hemos logrado hacer que muchas cambien su actitud ante esto. Y lo más interesante de todo es que ya estamos trabajando con mujeres de partidos políticos, estamos trabajando con activistas de derechos humanos, y que sabemos que como la cosa aquí está complicada, pues yo apelo a las mujeres que están afuera, las compatriotas que se fueron y que ya se ubicaron y que ya están más adaptadas, para que ellas entonces aporten una cantidad para que entonces aquí podamos postear lo que significa mantener todo esto de las líneas, de los gigas, del asunto, del diseño, de la planificación, y entonces poder becar a muchas acá. Es decir, nos estamos apoyando en solidaridad para que muchas puedan adquirir conocimientos que de otra manera sería imposible. Yo creo que nos tenemos que reinventar, reenfocar, aprovechar lo que la crisis trae, seguir trabajando porque esa crisis desaparezca, pero al mismo tiempo fortalecernos en lo afectivo, en lo cognitivo, en lo conductual, y esta creemos que es una manera innovadora, distinta, económica, tiene el don de que no importa donde tú estés, te puedes conectar, no importa si no pudiste estar en un momento, lo puedes hacer después, es decir, tiene montones de ventajas que yo animo a muchos a que lo prueben, porque es realmente viable, posible y hasta divertido. Susana, te agradecemos altamente que hayas compartido con nosotros esta experiencia. Era Susana Reina de Feminismo Inc., una organización que promueve la organización, valga la redundancia, el activismo ciudadano, en concreto en estos temas de equidad de género. Ellas utilizan el WhatsApp, una tecnología tan simple, tan sencilla y tan al alcance de todos como espacio virtual para la realización de encuentros, de foros, de seminarios, para prestarse asistencia mutuamente y de esa manera hacer lo que antes se hacía convocando a un foro o a un seminario o a un taller. ¿Hay que adecuar? Sí, hay que adecuar. ¿Hay que amoldarse a la nueva realidad? Sí, hay que hacerlo. Pero lo importante es que se siga trabajando para promover la organización, el crecimiento, el fortalecimiento del tejido social, del tejido comunitario, de la capacidad de lucha de la sociedad. Repito, era Susana Reina de Feminismo Inc. Tanto Susana como Marisela son buenas respuestas a la angustia que expresaba Héctor Manrique. Héctor decía, ¿dónde está la acción? Reclamándoselo y con justeza, con razón, al liderazgo político. Bueno, nos surgen estas voces que nos dicen, la acción está aquí, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, de un país que no se resigna ni al despotismo del régimen, ni al enanismo
de una dirigencia. Digo enanismo para citar nuevamente las palabras de Héctor Manrique. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Lenel Shot, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Lenel Shot es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Lenel Shot es moda y algo más. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora tengo el inmenso placer de presentarles a una figura que tiene años, muchos años, ya prácticamente 4 décadas, construyendo, generando acciones, precisamente acciones, para desde la cultura, desde el fomento del arte, construir nuevas realidades. Y lo hace desde ese espacio que es vital para la construcción del país, ese espacio que es la niñez, que es el corazón de los niños. Miren, hay una diferencia muy importante entre alguien que te echa un cuento y un cuentacuento. Un cuentacuentos es un profesional de la esperanza, es una persona que hace de la cotidianidad de poesía y la transforma en un recurso para estimular la imaginación y para generar placer, por supuesto, y alegría, por supuesto. Hace 40 años la expresión cuentacuentos no era tan popular como ahora, y yo conocí a una persona que utilizaba su imaginación y su guitarra para hacer esa magia y promover ese encuentro. Él llamaba eso entonces canciones instantáneas. Desde entonces, desde aquellos tiempos, viene Edgar Ojeda trabajando con los niños venezolanos, con la música, con la poesía, siempre, siempre en la promoción del mejor país que podemos ser. Edgar Ojeda acaba de cumplir 40 años como cuentacuentos y lo celebró por todo lo alto en el aula magna de la UCB junto con la gente del grupo de teatro El Chichón. Lo tenemos con nosotros hoy a Edgar Ojeda. Edgar, muy buenos días, hermano. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué se siente? Y perdóname que la pregunta sea así complicada, pero es que la realidad es complicada. ¿Qué se siente haber sido y ser hoy un cuentacuentos venezolano en este tránsito que te ha tocado vivir, pues, en un fin de siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, entre la realidad analógica y la realidad digital, entre ese espacio en que algunos pensaron por allá, por los 70, por los 80, en un sueño, y ver cómo hoy, más allá del año 2000, con ese sueño se especula y se oprime en vez de construir liberación. ¿Qué reflexión, ¿no?, has vivido tú a propósito de ese tránsito vital tan hermoso y ciertamente tan exigente que has tenido? Te escuchamos, Edgar. Muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Se te cayó la llamada. ¿Qué problema? ¿Tenemos algún inconveniente en la conexión con Edgar Ojeda? Repito, se trata, bueno, mientras reponemos la llamada, vamos a
¿cómo decirlo? Ubicar un parte adicional del contexto. Existió una vez un liceo llamado Luis Racetti, ¿no? Y hubo una Venezuela en la que la inmensa mayoría de los venezolanos quería graduarse, quería que sus hijos se graduaran en un liceo público, en un liceo como el Racetti, como el Caracas, como la Aplicación, como el Fermín Toro, como el Andrés Bello, como el Gustavo Herrera. Ese era el ideal, el sueño de la familia venezolana. Muy excepcionalmente alguien se graduaba en un liceo privado, bien fuera en el circuito de excelencia, ¿no? De ser una excepción, o generalmente quien iba a un liceo privado era por otras razones, por problemas de repitencia, etcétera, etcétera. Pero la inmensa mayoría de los jóvenes venezolanos, de los adolescentes venezolanos, querían graduarse en un liceo público como el Racetti. Existía en el liceo Luis Racetti una circunstancia especial. Allí la gente se graduaba no solamente en ciencias humanidades, sino que podía hacerlo en bachillerato deportivo, en dibujo técnico, en comercio. De alguna manera, el Liceo Luis Racetti era una especie de universidad. En ese Liceo Luis Racetti yo conocí a Edgar Ojeda como activista estudiantil y también como trabajador de la cultura. Lo tenemos en línea nuevamente, gracias a Dios. Edgar, hacía yo la introducción y te preguntaba, has transitado de un siglo a otro sobre los lomos de la poesía con tu guitarra y en ese trabajo hermoso construyendo esperanza en el corazón de los niños. ¿Cuál es tu balance de esta travesía que conmemorabas el pasado domingo en la UCB? Te escuchamos. Gracias, Chugo, por esta invitación. Bueno, mira, mi trabajo ha sido en función de dos cosas fundamentales. Siempre lo he enfocado así. Uno, buscar la manera de despertar la creatividad del niño a través de mi trabajo. Cuando uno tiene un niño creativo, uno puede tener entonces en el futuro un adulto bien creativo. Yo pienso que la creatividad es lo más importante que en este momento nosotros tenemos que desarrollar en nuestra población, ya que una persona creativa le puede dar cantidad de respuestas a un mismo problema. Y por otro lado, el hecho de trabajar con la cuentería estimula algo muy importante, que es la promoción de la lectura, que es la animación a la lectura. Entonces, bueno, en esos dos campos yo he venido trabajando con el cuento, con la música, con la poesía, y de esta manera contribuyendo, como tú lo decías al principio del programa, contribuyendo siempre, desde siempre, no de ahorita, desde hace 40 años, por un mejor país. Estamos conversando con Edgar Ojeda. Ahora, otro dato adicional que creo que es importante referir es que Edgar tiene como centro de su accionar no la capital de la República, sino el interior de la República. Edgar tiene, digamos, su lugar de residencia y su base de trabajo, el estado Aragua. Entonces, quisiera preguntarte desde esa certeza, porque es que hay mucha gente que piensa que que Caracas es el país, y apenas un poquito más allá, pues del Guapo hacia Oriente y de la Victoria hacia el centro, hay unas realidades que a veces son bastante más complejas, aunque las tengamos relativamente cerca. ¿Qué es ser activista de la cultura desde la Venezuela profunda? Te escuchamos. Fíjate, bueno, Maracay es, como tú dices, mi centro de operación. De aquí yo me permito ir a muchísimos lados, porque de hecho mi trabajo tiene esa maravilla de que por medio de él yo visito cantidades, sobre todo cantidades de ciudades, pero sobre todo cantidades de escuelas que me permiten visualizar y contactar la realidad educativa de todos los niños y niñas venezolanos. Aquí en Aragua, bueno, todavía yo creo que la gente sigue pensando, sobre todo porque el trabajo, digamos, los recursos siempre se generan hacia Caracas y el interior siempre es abandonado. Pero hubo una época en que la gente decía Caracas es Caracas y lo demás es Monteculebra. Y yo ahora soy de los que digo, el interior es el interior y Caracas viene siendo como Monteculebra. Porque, bueno, de alguna manera, acá, desde Aragua, por ejemplo, en el caso donde yo vivo, yo puedo decir que vivo un poquito como más relajado, ¿verdad? En cuanto a que no me aturde todo lo que es el ruido propio de la ciudad.
Pero sí podemos decir que a nivel, por ejemplo, a nivel cultural, todavía el interior sigue estando como muy desprotegido, muy abandonado, muy tipo como Cabruja lo señalaba en sus obras, muy acto cultural, ¿ves? Pero es precisamente la acción de cada uno de los artistas que habitamos en el interior lo que está contribuyendo a que la cosa se vea distinta. Es la acción del artista la que está por encima de esa realidad. Edgar, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros estas palabras. Era Edgar Ojeda, él es cuentacuento, él es cantante, él es compositor, él es un cantautor venezolano que tiene 40 años construyendo esperanza desde el corazón de los niños venezolanos a través del arte, a través de la cultura, estimulando la lectura y sobre todo promoviendo la creatividad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Con el tiempo es justo para hacer 4 comentarios. El primero, sí, el día de hoy ha sido en este programa un día distinto. Este programa ha sido ciertamente diferente. Y lo hicimos así exprofeso porque creo que tenemos derecho a respirar. Tenemos derecho a salirnos de la caja y a ver la caja desde afuera y a decidir que nosotros no queremos vivir dentro de esa caja, sino que queremos vivir en un panorama más amplio. Ese asunto de la confrontación cerrada entre un gobierno que es incapaz de construir calidad de vida para los ciudadanos y una oposición que es incapaz de construir una alternativa a ese mal gobierno, esa caja le queda chiquita a nuestra humanidad, le queda chiquita a nuestro pueblo, le queda chiquita a nuestra sociedad. Y no es un tema de hablar mal o bien de fulano o de sutano. No se trata de eso, ¿vale? Se trata de los hechos, se trata de la vida, se trata del día a día suyo. Usted que me está escuchando, usted señora que me está escuchando, usted señor que me está escuchando, usted que no se merece ni tanta hazaña de este gobierno, ni tanta ineptitud por parte de la dirección de la oposición. Entonces, uno tiene que preguntarse, como lo hizo aquí Héctor Manrique, con desesperación, sí, pero también con decisión de trabajo. ¿Qué hacemos?
Y el mismo Manrique nos da la respuesta. ¿Qué hacemos? Trabajar. Ahí está Manrique montando sus obras de teatro, construyendo espacio para la luz, para la cultura, para la esperanza, desde su ámbito, desde su espacio, desde su trinchera, desde su lugar. Y luego llega Maricela Arévalo y nos dice, bueno, nos vemos el sábado 14 en el Banco del Libro, nos vemos el domingo 15 en el Parque del Este, acciones concretas, lugares concretos, espacios concretos. ¿Para qué? Para la construcción de esperanza, para la construcción de ciudadanía. Y luego viene Susana Reina y nos dice, bueno, pero hay que verse, hay que ponerse de acuerdo, hay que formarse, hay que intercambiar. Que no hay real para el pasaje. Que si incluso hubiera efectivo para el pasaje, no hay camionetica donde montarse, porque ya ni transporte público hay. El caos que hubo ayer en Los Teques por el colapso del Metrobús, y mira, fue una cosa horrenda, ¿no? Bueno, que hay toda esa dificultad, que no se puede pagar un refrigerio, porque ahora un cachito con jamón cuesta lo que antes costaba un almuerzo para 2 personas. Bueno, ¿qué hay ese problema? Bueno, ¿cómo hacemos? Y parieron entonces la idea de los foros y seminarios y encuentros vía WhatsApp. Sí. Hasta esa tecnología tan elemental y tan sencilla que algunos utilizan para el chisme puede ser un recurso para el encuentro y la construcción de organización comunitaria. Y luego viene Edgar Ojeda a decirnos cómo, con una guitarra en la mano y desde los polvorientos caminos del interior del país, desde hace 40 años, se puede construir espacio, luz, esperanza, cultura, desde el corazón de los niños. Bueno, ejemplos concretos de cómo seguir haciendo eso que nos merecemos, una Venezuela del tamaño de nuestras esperanzas, no con el color de nuestros miedos. De eso se trata, eso es perfectamente posible. Decía Héctor Manrique, chico, y qué valiente Héctor al afirmarlo. Decía, la dirección opositora son una cuerda de fracasados, lo dijo. Y eso, por cierto, no los descalifica. Ojalá aprendieran de su fracaso, decía Héctor. Yo, en mi trabajo, he tenido muchos fracasos y se los agradezco a Dios porque he aprendido muchísimo. Caramba, ojalá. Cierro con esta reflexión. A mí, Dios me ha regalado la oportunidad de la victoria y también la experiencia de la derrota. Sí, yo tuve el orgullo de coordinar y dirigir el equipo que logró la más reciente victoria, para no decir la última, la más reciente victoria de la oposición venezolana, que fue la victoria que obtuvimos en el 2015. Sí, es verdad. Yo tuve ese honor, ese privilegio de coordinar ese equipo, pero también tengo que decir que yo estaba en el equipo que allá en el año 2004 intentó el referendo revocatorio contra el presidente Chávez y no lo logramos, no lo obtuvimos, fuimos derrotados. Y hubo una persona que dijo, no, fraude, y jamás lo probó, y eso fue un desastre, ¿me entiendes? Y yo me puse a investigar qué fue lo que de verdad ocurrió en aquel momento, y descubrí después de mucho trabajo que la oposición allá por el año 2004 había ganado, y había ganado bien, en una proporción más o menos 60-40 en todas las organizaciones del país, pero que el presidente Chávez había ganado, y había ganado muy bien, en una proporción 80-20 en todos los barrios de Venezuela. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Ponerme a llorar? No vale. Yo organicé la Asociación Civil Radar de los Barrios y me metí allí donde había que hacer ese trabajo. Eso fue en el año 2005, y 10 años después dimos la pelea en el 2015 y ganamos en todos los barrios del país. Porque la victoria del 2015 fue posible, porque ganamos en Altamira, pero también el 23 de enero. Ganamos en La Floresta, pero también en Antímano. Ganamos en los barrios del sur de Valencia. Ganamos en los barrios pobres de San Félix, allá en Guayana. Eso fue posible por eso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, de los fracasos se aprende. Yo aprendí del fracaso del 2014 y por eso en el 2015 tuvimos una experiencia distinta. Por eso me parece tan importante, tan sustantivo, cuando Héctor Manrique le dice a la dirección opositora, son unos fracasados.
Aprendan de eso, porque esa puede ser la clave de las victorias del futuro. No insistan en el fracaso. Esa es la otra cosa, esa es la otra desgracia. Y en este momento, la división es fracaso. Tenga el pretexto que tenga. Cuando unas personas dicen, no, porque es que el consecuente soy yo, aquel es un entregado. No, que tú eres un vendido, que tú eres tal cosa. Con el pretexto que sea, mientras estén divididos, no van para el baile. Esa es la verdad. Entonces, bueno, escuchemos una vez más la palabra de Héctor Manrique, veamos estos ejemplos de trabajo desde la base de la pirámide y entendamos que claro que hay fe, claro que hay esperanza, claro que hay buena vibra, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. De eso se trata. Trabajaba para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Lestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.